Hay ideas que son tan, pero tan poderosas que literalmente pueden cambiar el mundo. Nacen, a lo mejor, en la mente de un filósofo, y con el tiempo, ¡pum!, terminan derribando tronos y construyendo naciones enteras. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas ideas monumentales, la Ilustración. Y vamos a ver cómo un solo rey, intentó hacerla realidad, con resultados, digamos, bastante inesperados. A ver, viajemos un momento en el tiempo. Pensemos en el siglo XVIII. ¿Qué nos encontramos? Un mundo dominado por reyes que lo podían todo, por tradiciones que parecían eternas y, por supuesto, por el poder absoluto incuestionable de la Iglesia. Ahora, en medio de todo eso, ¿qué pasaría si de repente surgió un movimiento que dijera, vamos a cambiarlo todo? Y no con ejércitos, no, sino usando solamente el poder de la mente, del pensamiento. Bueno, pues esa fue ni más ni menos la gran promesa de la Ilustración. También la conocemos como el ciclo de las luces, ¿no? Y ojo, no fue una revolución de armas, al menos no al principio. Fue algo mucho más profundo, una revolución que estalló primero en la cabeza de la gente. Ok, entonces, ¿qué fue exactamente la Ilustración? Pongámoslo simple. Fue un movimiento cultural y político que, la verdad, sacudió a toda Europa. La idea central era esta: el conocimiento humano, la razón, podía y debía usarse para luchar contra la ignorancia, la superstición y el poder abusivo de los tiranos. El objetivo final: construir un mundo mejor. Y todo esto se apoyaba en dos ideas fundamentales, dos pilares. Por un lado, teníamos la razón. O sea, la idea era dejar de aceptar las cosas porque siempre han sido así. No. Había que usar la lógica, la ciencia para entender el mundo de verdad. Y por otro lado, el segundo pilar, el progreso. La creencia, que hoy nos parece obvia pero en ese momento era revolucionaria, de que usando la razón, la humanidad podía mejorar, podía avanzar, podía ser más feliz. Imagínense el cambio de mentalidad tan brutal que significó eso. Claro, estas ideas no se quedaron flotando en el aire como algo abstracto, para nada. Hubo grandes pensadores que las tomaron y en esencia diseñaron los planos, la arquitectura de la sociedad moderna en la que vivimos hoy. Y es que estas ideas son, literalmente, la base de nuestras democracias actuales. Pensemos en Montesquieu, por ejemplo. Él dijo, a ver, el poder no puede estar en una sola mano. Hay que dividirlo en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Así se controlan entre sí y nadie abusa. Sencillo y genial. Y luego llega Rousseau y va un paso más allá, un paso gigante. Dijo que el verdadero poder, la soberanía, no es del rey, es del pueblo. Pero, ¿cómo hacer que estas ideas salieran de los círculos intelectuales de París? Bueno, para eso D'Alembert y Diderot crearon la famosísima enciclopedia. Y ojo, no era un simple diccionario, era una máquina de guerra intelectual. Su misión era recopilar todo el conocimiento humano, pero desde un punto de vista crítico, racional. Era tan, pero tan revolucionaria que obviamente la persiguieron, la prohibieron, pero ya era tarde. El genio había salido de la botella. La revolución de las mentes ya no se podía parar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, tenemos un choque de trenes inevitable. Por un lado, estas nuevas ideas sobre libertad, sobre derechos, sobre el poder del pueblo. Y por el otro, la dura realidad. Un sistema de monarquía absoluta donde un solo rey tiene todo el control. ¿Qué podía salir de eso? Pues de ese choque nace una de las figuras políticas más raras y fascinantes de la historia, el déspota ilustrado. ¿Qué es eso? Pues imaginen a un rey absoluto, con todo el poder del mundo, que en lugar de pelearse con las ideas de la Ilustración, decide adoptarlas. Quería modernizar su reino, sí, pero desde arriba, usando su propio poder absoluto para imponer las reformas. Y hay una frase que lo resume todo. Es perfecta. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es que ahí está la clave de la contradicción. Estos reyes querían de verdad mejorar la vida de la gente, traer progreso, ciencia, educación. Querían lo mejor para el pueblo. Pero no creían que el pueblo estuviera listo para decidir por sí mismo. O sea, reforma sí, claro que sí. Democracia, no, para nada. Y la agenda que tenían era, súper ambiciosa. Querían, por ejemplo, modernizar todo el aparato del Estado, hacerlo más eficiente. Buscaban crear sistemas de impuestos más justos, un debate que, por cierto, sigue muy vivo hoy. Querían impulsar la ciencia, la educación y, algo importantísimo, ponerle un freno al poder gigantesco que tenía la Iglesia para así fortalecer su propio poder como Estado. Muy bien, suena bien en teoría, ¿no? Pero, ¿y en la práctica? ¿Cómo funcionó esto?
Pues para verlo, vamos a viajar a la España del siglo XVIII, que se convirtió en el laboratorio perfecto para este gran experimento. A ver, un poco de contexto. A principios de ese siglo llega a España una nueva dinastía, los Borbones, y con ellos aires de cambio. Primero, Felipe V empieza a centralizar el poder, a unificar las leyes. Luego, Fernando VI sigue con las reformas, aprovechando un tiempo de paz. Pero el que de verdad se lleva el título de déspota ilustrado por excelencia es el que viene después, Carlos III. Y Carlos III no era ningún improvisado, ¿eh? Antes de llegar a España ya había sido rey en Nápoles y allí ya había empezado a aplicar muchas de estas ideas. O sea, llegó a Madrid con la tarea hecha, con experiencia y un plan de reformas clarísimo. Y por supuesto, se rodeó de un equipo de ministros igual de ilustrados que él, como Esquilache, Aranda o Floridablanca. Y la ambición de este hombre era tremenda. Miren nomás, creó la Junta de Estado, que es como el abuelito del Consejo de Ministros, para coordinar mejor su gobierno. A través de algo llamado regalismo, le dijo a la Iglesia, aquí el que manda es el rey. Y fue tan lejos que hasta expulsó a los jesuitas en 1767 porque sentía que eran un freno para sus planes. Además se puso a modernizar las ciudades como Madrid y toda la administración. Pero claro, tanta reforma, tan rápido, tuvo consecuencias, y la más famosa es el motín de Esquilache de 1766. Fue una revuelta popular súper violenta. La excusa, lo que prendió la mecha, fue una ley sobre cómo debía vestir la gente, algo sobre las capas y los sombreros. Pero el fondo era otro. Era la gente estallando contra unos cambios que sentían que les imponían, que eran demasiado rápidos y que nadie entendía bien. El progreso desde arriba se topó con la furia de la calle. Y entonces, ¿en qué quedó todo este gran experimento? ¿Cuál fue el resultado final cuando el sueño de este rey ilustrado se estrelló contra la cruda realidad? Pues aquí viene lo curioso. A pesar de esa revuelta popular, el verdadero freno, el muro contra el que chocaron las reformas, no fue el pueblo, fueron los de arriba, la nobleza y el clero. Claro, estos grupos privilegiados se opusieron con uñas y dientes a cualquier cambio que pudiera quitarles poder o, peor aún, sus privilegios de no pagar impuestos. Y su resistencia fue tan fuerte que las reformas más importantes simplemente no pasaron. Y el fracaso de este intento de reformar desde arriba tuvo una consecuencia gigantesca. Dejó una lección muy clara. El cambio real no iba a venir de los reyes. Si el sistema no se podía arreglar desde adentro, pues habría que tumbarlo desde afuera, desde abajo. Y esto, sin duda, preparó el terreno, abonó la tierra para las grandes revoluciones que estaban por venir, como la mismísima Revolución Francesa. Y esto nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue súper vigente. La historia de este despotismo ilustrado es la de un ideal muy noble que se dio de bruces con la realidad del poder. Y nos obliga a pensar, ¿el cambio real, el de verdad, de dónde viene? ¿Nace de los grandes planes de líderes visionarios o de la fuerza y la voluntad de la gente? Es una pregunta que quizás la historia todavía no termina de responder.